Vamos a analizar el ejercicio número 2 de fuentes de campo magnético. En el mismo plantea 3 conductores, a los cuales vamos a dibujar con distintos colores, y lo vamos a llamar 1, 2 y 3. Están situados a unas distancias iguales d, y por ello circula en el superior y en el inferior corrientes de izquierda a derecha, y en el del medio corriente en el sentido inverso. Recordemos entonces que cada conductor genera un campo magnético que está en función de su corriente, y obviamente va a variar su módulo en función de la distancia a la que lo midamos. Esto es aplicable para conductores en teoría infinitos y distancias de medición cortas en relación a la longitud. También sabemos por la teoría que cada conductor que está sometido a un campo magnético y por el cual circula una corriente I', analicemos en este caso como si I' fuese la corriente del medio, va a generar una fuerza equivalente a lo que estamos viendo en la fórmula. De esta manera, como tenemos una corriente que genera un campo magnético, que en el caso este sería la I del conductor 1, y una corriente I' que genera la fuerza que interactúa en ese campo magnético, obtendríamos el módulo en base a la fórmula que estamos viendo en la parte inferior de la pantalla. Les dejo también como dato el coeficiente mu sub 0. Lo que vamos a hacer a continuación es ver una vista de frente de este conductor, es decir, lo que representamos ahí sería la cara frontal, como para poder facilitar el análisis de los vectores que vamos a ver a continuación. Recordemos que las corrientes se representan como ingresantes por el conductor cuando teníamos una cruz, y egresaban cuando teníamos un punto, como es el caso del conductor del centro, y obviamente otra cruz en el conductor verde o inferior. Nos queda entonces comenzar por regla de la mano derecha a interpretar el sentido que tendría V. En este caso, para el conductor 1 celeste, V va a tener un sentido radial con respecto al conductor a analizar, que es el conductor 1. En este caso, si lo vemos en la vista frontal, vamos a ver un radio que en este caso lo vamos a situar sobre el conductor 2, donde estaría influenciando, que depende del campo magnético. Veamos en este caso que su dirección es esta. Si representamos este campo, que lo vamos a llamar campo del conductor 1, en el campo 2, y queremos representarlo por regla de la mano derecha, si la corriente en el conductor 1 va hacia la derecha, evidentemente estaría saliendo este campo en la parte superior del conductor 1 e ingresando en la parte inferior. Lo mismo podríamos hacer con otro radio a una distancia 2D para ver cómo interactúa el campo del conductor 1 en la distancia que está el conductor 3. Observarán que hemos colocado un celeste más claro con una idea de identificar que el campo se va atenuando con la distancia. El sentido es el mismo, obviamente, y si lo representamos vamos a ver una cruz en el conductor 3 un poco más pequeña. Esto es porque justamente se ha atenuado el campo. Una vez dado o determinado el campo, lo que podemos hacer es determinar la fuerza a través de la regla de la mano derecha y el análisis de IL por B, es decir, yendo con la mano desde IL hacia B, yo voy a poder determinar la fuerza que tengo en ese momento. En este caso yo estaría teniendo que ingresar con mi mano por la corriente
como va el conductor 2 e irme hacia adentro de la pantalla, lo que significaría que sobre el conductor 2 tendría una fuerza hacia abajo, a la que vamos a denominar fuerza del campo 1 en el conductor 2. Obviamente esta fuerza, según la fórmula que estamos viendo, va a depender de una distancia D, que es la que tenemos como dato. De la misma manera podemos analizar la fuerza en el conductor 3, en este caso la regla de la mano derecha va a hacer que tengamos que ir con la mano de izquierda a derecha, girar hacia adentro de la pantalla, es decir, mi fuerza en el conductor 3 estaría hacia arriba y obviamente como la distancia es menor, estaríamos teniendo menor cantidad de fuerza interactuando en el conductor 3 en base al campo magnético 1. Lo representamos en el gráfico y vamos a realizar, para facilitar nuestro análisis, un diagrama del cuerpo libre en donde representamos cada una de las fuerzas que vamos a ir analizando. En segundo término, vamos a analizar entonces ahora el conductor 2. Para el conductor 2 vamos a analizar su campo magnético y si lo vemos por la regla de la mano derecha, está saliendo de la pantalla, por consiguiente B estaría girando en sentido levogiro o antihorario. Esto es hacia allá, ahí lo estamos viendo, o sea, opuesto al giro anterior, y si lo representamos en el conductor horizontal, y vemos cómo interactúa ese campo en el conductor 1 y en el conductor 3, vamos a ver que en el conductor 1, por regla de la mano derecha, interpretando que la corriente va hacia la izquierda, observamos que el campo 2 entra en el conductor 1 y sale en el conductor 3. Desde ya que B21 y B23 van a ser iguales porque están sometidos a la misma distancia. Desde ya que aplicando regla de la mano derecha, en el conductor 1, si vamos con la mano hacia la derecha y nos metemos hacia adentro de la pantalla, vamos a obtener la fuerza a la que llamaremos fuerza del campo 2 en el conductor 1 hacia arriba, y obviamente obtendremos una fuerza en sentido opuesto en el conductor 3. Observen los vectores definidos que están en función de la distancia, el largo. Entonces, en principio la fuerza 2 y la fuerza, o sea, la fuerza B2 y la fuerza B2C3 son iguales porque están sometidos a la misma distancia. Coincidiría en módulo con la fuerza 1C2 porque fue generada a una distancia D con respecto a la corriente que lo generó. O sea que tendríamos en general módulos, dos tipos de módulos, uno correspondiente a la distancia D que se genera y otro correspondiente a la distancia 2D. Lo pasamos al diagrama del cuerpo libre y por último nos queda analizar el tercer conductor. Para ello va a ser muy similar al del conductor 1, puesto que las corrientes son iguales. Les pido a ustedes que hagan el análisis de regla de la mano derecha. Obviamente también represento con dos verdes, aclarándolo a medida que nos alejamos. Definimos el campo B, que va a ser entrante en el conductor 2. Y obviamente, o sea, saliente, perdón, y estaría entrante fuera de lo que estamos analizando, es decir, de este lado del conductor 1, que estamos analizando, el conductor 3. La fuerza por regla de la mano derecha iría hacia arriba y la fuerza, si analizamos en el campo 2 o en el conductor 1 más alejado,
obviamente la fuerza va a ser menor y va a ser en sentido opuesto. Si consideramos el concepto teórico de estas fuerzas, recuerden que cuando teníamos fuerzas entre conductores en antiparalelo, corrientes antiparalelo, es decir, cuando C1 iba para un lado y C2 para otro, las fuerzas que correspondían eran opuestas, y cuando teníamos fuerzas por conductores paralelos, las fuerzas que correspondían eran de atracción. Mejor dicho, en un caso eran de atracción, en el caso de conductores con corrientes de igual sentido, y en el caso de conductores de distinto sentido son de repulsión. Si analizamos cada uno de los efectos, vamos a ver que se va a ir dando esta característica. Pasamos al diagrama del cuerpo libre, y lo que nos queda en base al diagrama que estamos analizando, comenzar a definir o a encontrar las fuerzas magnéticas netas por unidad de longitud que nos pide el problema. Nos vamos a concentrar primeramente en las fuerzas sobre el conductor celeste, no sin antes destacar que por cuestiones de impresión he hecho un pequeño aclaratorio para cuando se vean graficadas en los cables horizontales el campo y la fuerza. Veamos entonces en el conductor celeste, evidentemente tenemos dos fuerzas, una positiva y la otra negativa, considerando los sentidos normalmente utilizados de signos. Esto nos terminaría dando una suma algebraica, en donde al ser mayor la fuerza de color naranja que la verde, deberíamos tener una resultante positiva hacia arriba, es decir, la FC1 vendría a estar graficada de esta manera. ¿Qué sucede en el conductor verde? Bueno, en el conductor verde tendríamos más o menos la misma característica, tenemos una fuerza hacia arriba y una fuerza hacia abajo que es mayor, evidentemente la resultante va a ser hacia abajo en módulo igual a la diferencia de ambas fuerzas, y por último nos queda analizar la fuerza en el conductor 2, el amarillo, el cual si analizamos vemos que son de dos módulos del mismo valor y en sentido opuesto, por consiguiente la fuerza en este conductor va a ser nula. Vamos a concentrarnos entonces a calcular el módulo de esta fuerza en el conductor 1, que como hemos visto va a ser igual en módulo a la del conductor 3, a la FC3. La fórmula que vamos a utilizar es la que figura en el inferior de la pantalla. Vamos a calcular la fuerza del campo 2 en el conductor 1, es decir, esta fuerza, obviamente es igual a ser del conductor 2, la distancia que hay entre el conductor 2 y el conductor 1 es D, entonces este es el valor. Las corrientes, como todas son iguales, simplemente es I por I, no necesitamos distinguirlas, y obviamente la longitud, en este caso, no está definida, ya que se trataría de longitudes de un largo importante que ya veremos cómo solucionar. La fuerza del campo 1 en el conductor 3, que es esta, evidentemente está sometida a una distancia de 2D, porque la genera, o sea, está analizada con el conductor 3, entonces tenemos dos distancias a recorrer para llegar. De hecho, observen el color verdecito claro que nos daba idea de ese cálculo, por cuanto lo que hacemos es entonces la sumatoria algebraica, obviamente cada una con sus signos, reemplazamos la fórmula, trabajamos algebraicamente y vamos a obtener este valor de fuerza, en donde observarán ustedes que figura el valor de L. Como el problema nos pide la fuerza magnética por unidad de longitud de cable, lo que debemos hacer es dividir la longitud del cable en base a la fuerza, y de esta manera sí vamos a tener la solución para la fuerza 1. La fuerza 2 va a ser igual en módulo, obviamente con sentido opuesto.
Espero les sea de utilidad el ejercicio. Muchísimas gracias.